Bueno, seguimos. Vimos la definición de suma y producto de números complejos en forma binómica. Y también, usando la existencia de inverso de un número complejo no nulo, vimos cómo calcular el cociente de números complejos. Pero todo eso lo hicimos en forma binómica. Lo que queremos ver ahora es qué sucede si tenemos los números complejos en forma polar. Por ejemplo, usando la definición de producto de números complejos en forma binómica, podemos demostrar que si tenemos z y w ahora en forma polar, z con módulo ρ y argumento θ y w módulo ρ' y argumento alfa, entonces el producto de z y w es un nuevo número complejo que tiene módulo el producto de los módulos y argumento la suma de los argumentos. Esta proposición, si quieren ver la demostración, en la página 12 del apunte la pueden encontrar. Bueno, y como dijimos, lo que utiliza es la definición de producto de números complejos en forma binómica. Nosotros la vamos a utilizar esto. Acá podemos observar que lo que tenemos es que el módulo del producto de números complejos es el producto de los módulos, una propiedad que ya conocíamos de módulos. Y también tenemos que el argumento del producto es la suma de los argumentos. Supongamos que nos pidan que calculemos el producto de dos números, donde z es el número complejo que tiene módulo 2 y argumento 11 sextos de pi. Y w es otro número complejo en forma polar que tiene módulo 3 y argumento 7 cuartos de pi. Entonces, si queremos calcular el producto, es, bueno, el primer número por el segundo, por lo que recién vimos. Entonces, este número es un número complejo que tiene módulo, producto de los módulos. O sea, 2 por 3, el módulo va a ser 6. Y argumento, la suma de los argumentos. Entonces nos va a quedar 11 sobre 6, pi, más 7 cuartos de pi. Hacemos esta cuenta. Este lo podemos pensar como 22 sobre 12 y este como 21 sobre 12. Entonces lo que nos va a quedar es el número complejo de módulo 6 y argumento 43 sobre 12 pi. Este es un argumento, pero es un argumento no principal. Si queremos, no lo pedimos acá, pero si queremos calcular el argumento principal de este número, entonces en este caso vemos que tenemos un giro completo que lo podemos eliminar. Y bueno, entonces en ese caso para quitar ese giro completo restamos 2pi. Si hacemos esa diferencia, nos va a quedar un ángulo mayor o igual que 0 y menor que 2pi, o sea que nos va a quedar el argumento principal de este producto. Bueno, si hacemos esta diferencia, lo que nos queda es 19 sobre 12pi, entonces tenemos que el producto es un número complejo que tiene módulo 6 y argumento 19 sobre 12pi. Bueno, y también usando la definición de cociente de números complejos en forma binómica, podemos demostrar lo siguiente. Si tenemos nuevamente estos números complejos en forma polar, entonces el cociente es un nuevo número complejo que tiene módulo cociente de los módulos y argumento la diferencia. Al argumento del numerador le restamos el argumento del denominador. También esta proposición, si quieren ver la demostración, en la página 12 del apunte la pueden ver. Nuevamente, acá lo que tenemos es que el módulo del cociente es el cociente de los módulos, también una propiedad que conocemos, y además podemos decir que el argumento del cociente es la diferencia de los argumentos. O sea, lo que nos quedaría es esto. Supongamos que nos pidan, tenemos dos números complejos, son los del ejemplo anterior, y nos piden que calculemos z sobre w y también el argumento principal de w sobre z.
Bueno, si calculamos z sobre w, es simplemente hacer esta cuenta. Lo que nos queda es, bueno, z es 2 sobre 11 sextos de pi, w 3 sobre 7 cuartos de pi. Entonces, según lo que vimos, es el cociente de los módulos, o sea, nos quedaría 2 sobre 3, 2 tercios, y la diferencia de los argumentos, 11 sextos de pi menos 7 cuartos de pi. Lo que nos quedaría es esto. Si hacemos esta cuenta, habíamos dicho que lo podíamos pensar como 22 sextos y como, perdón, 22 sobre 12 y 21 sobre 12. Así que lo que nos va a quedar es pi sobre 12. Es un número complejo de módulo 2 tercios y argumento pi sobre 12. Bueno, ese sería el resultado. Si en el caso 2, en el ejemplo 2, nos piden que hallemos el argumento principal de w sobre z, en este caso. Bueno, entonces primero lo que podemos hacer es calcular el argumento, pero un argumento de w sobre z usando lo que vimos acá. Y luego llevarlo a un argumento principal. Entonces, el argumento de este cociente dijimos que es el argumento de w menos el argumento de z. Entonces lo que nos va a quedar es 7 cuartos de pi menos 11 sextos de pi. Si hacemos esta cuenta, lo que nos queda es menos pi sobre 12. A nosotros nos pidieron argumento principal y este no es principal, es un ángulo leído en sentido negativo. Bueno, entonces, pero no alcanzamos a dar un giro completo negativo. Entonces, si le sumamos 2pi, lo que hacemos es quedarnos con la parte que nos interesa, el argumento principal. Si hacemos entonces esta cuenta, nos queda el ángulo 23 sobre 12 pi, y ese es el argumento principal del número complejo z sobre w. Bueno, y finalmente lo que vamos a hacer es definir potencia entera en realidad, de números complejos. Es la misma definición que potencia entera de números reales. Bueno, primero definimos si tenemos un número complejo para los naturales y lo hacemos por recurrencia. Entonces la potencia enésima de un número complejo z es z a la 1, z. Y z a la n más 1, vamos al anterior, para calcular, o sea, para definir z a la n más 1. Es z por el anterior z a la n. Pero es la misma definición de, como dijimos recién, potencia en este caso natural de números reales. Y extendemos esta definición. Si en lugar de naturales tomamos números enteros, entonces en ese caso vamos a pedir que z sea distinto de 0. Entonces, si tomamos un complejo distinto de 0 y un número entero negativo, menor o igual que 0, entonces z a la 0 es 1, como ya estamos acostumbrados. Y z a la n, como n es un número negativo, entonces tomamos menos n. Menos n queda positivo, o sea, un número natural. Entonces es lo mismo que z a la menos n, que ya lo calculamos, lo definimos recién, z a la menos n, y el inverso de eso, o sea, el inverso de z a la menos n. Bueno, en el próximo video lo que vamos a hacer es calcular potencias del número complejo i. Es un ejemplo, pero bueno, la vamos a utilizar. Así que seguimos en el próximo video.